pasitos, ¿alguno tiene alguna duda específica? Si no, hacemos un pantallazo medio general, que ya me dijo también Maya que estuvieron viendo y por ahí que estaban medio, que le faltaba un poquito de contrastados, me había dicho, ¿es así? ¿Cómo están con ese tema? ¿O les falta algo en especial ver? Creo que sobre todo es el contraste, pero en la región de las asas yeyunales, el colon, sobre todo. Buenísimo, ahora vamos a ver eso. Lo tengo armadito. La parte de deglución, todo eso lo habían visto. Yo les voy preguntando a ustedes, porque justo estuve de vacaciones y Maya me hizo el aguante, así que me van diciendo. Ok, son y 30. Vamos a arrancar compartiendo. Ok. Bueno, dentro de la parte de contrastado, como me decía Maya, y bueno, acá el compañero que le faltaba ver un poquito de esa parte, arrancamos de la porción inicial de lo que es el aparato digestivo. Quizás vimos algunas cosas en la parte de tórax. Sepan que parte del aparato digestivo se encuentra en tórax, así como en la cara también. Así que un pantallazo rápido para que tengan en cuenta, ya que un estudio va precedido del otro. Por ejemplo, en la seriedad de esófago gastroduodenal, muchas veces se realiza una deglución para evaluar la primera porción del aparato. Comenzando con las fases. Si se acuerdan las fases de deglución, ¿cuántas eran? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Ahora me pueden decir no se acuerdan, pero en el examen no. Así que aprovechen. Si no se acuerdan, lo hacemos rapidito. No, por lo menos yo. Rápidamente. Dentro de los contrastados, lo que usamos, si a ustedes les toca ver esta imagen y tienen esta característica dentro de la boca que es radiopaca, que es el contraste varitado, van a saber que es un estudio seriado o contrastado. Y si nos queremos poner un poquito más fino, bueno, ¿qué tipo de estudio contrastado estamos viendo? Bueno, al tener contraste dentro de la cavidad oral, quizás estamos estudiando la fase de la deglución. Es lo que ustedes tendrían que decir. El médico o el profe le va a decir sí, no. Y ahí vamos a proseguir. En este caso sí, es la fase de la deglución. Si recordamos la fase, esta es la fase oral, ya que tenemos el contraste dentro de la boca. El paciente le decimos que tome contraste, ¿sí? Varitado, se rebaja con agua y que lo mantenga en la boca. A diferencia de una radiografía convencional, muchos me pueden decir si una radiografía de perfil de cara, de columna, sí, pero recuerden que esta característica, también los bordes, que se ve redondo, es específico de un aparato que se llama seriógrafo, que sirve para estudiar esto, las diferentes fases dinámicas de la dilución, o así cuando estamos haciendo un estudio contrastado de colon o seriado de esófago gastroduodenal. En este caso, que estamos viendo la dilución, vemos el contraste oral dentro de la cavidad, y en la primera fase, la fase oral. Ayudado a esto, vamos a recordar que dentro de la primera fase vamos a encontrar que están protegidas lo que es la región nasofaringia con el velo del paladar, ¿sí? Fíjense que está abajo. Una vez que se inicia la segunda fase faringia, van a ver que el paladar blando se empieza a horizontalizar, se empiezan a contraer los músculos de la faringe, sube la primera porción del esófago junto con la faringe, se acorta y se inicia la segunda fase que se llama la fase faringia, ¿sí? Miren lo que les voy diciendo. Ahí le decimos al paciente trague, el paciente traga el contraste y justo, bueno, acá se pasó de una al contraste, pero bueno, la segunda fase van a tener que nombrar que el velo del paladar se horizontaliza, protegiendo lo que es la nasofaringe, se cierra la epiglotis, porque ¿qué pasa si no se cierra la epiglotis cuando está tragando el paciente? ¿Qué les parece? Y entra líquido a la cavidad aérea.
En la vía aérea, exacto. Y eso es una de las cosas que nosotros evaluamos. ¿Y para qué se piden estos estudios? ¿Qué les parece? Una de esas cosas es evaluar eso, que el paciente no se ahogue, que no se le vaya el contraste a la vía aérea. Pero ¿por qué estudiamos un paciente así? ¿Qué les parece? ¿Qué patología o qué porción del cuerpo tiene dañada para que un paciente le pidan esto? Pensemos juntos. No es necesario que, si se equivocan, no pasa nada, pero está bueno el razonamiento. ¿Por qué voy a pedir un estudio de esto? Nada, no Y se se les ocurre. puede ver y analizar las estructuras de la nariz para ver si se Des- encuentra en el correcto funcionamiento. Exacto. ¿Y qué patología, por ejemplo, no es necesario que la sepan, pero una muy frecuente que está entre todos nosotros, los pacientes adultos, que tienen presión alta, que por ahí se le empieza a dormir la mitad del cuerpo? ¿Se acuerdan de esa patología? Yo se las digo, se llama ACV, el ACV, el famoso ACV. El accidente cerebrovascular a veces afecta a las regiones del cerebro como la de la deglución, y el paciente no puede comer, se le cae la comisura labial, y dentro de la fase oral también podemos evaluar eso. Cuando le decimos al paciente que tome contraste, vamos a ver ya mirándolo que se le va cayendo o como que se va babeando el contraste, porque no puede cerrar la cavidad oral, no puede cerrar la boca, y todo eso nos da indicio de que hay una patología neurológica. Entonces, cuando iniciamos la segunda fase, si el paciente le decimos tragamos y empieza a toser, ahí ya tenemos otra cosa agregada, o sea, dentro de la parte neurológica, sino que no cierra, no está cerrando la epiglotis. Y si se suma además que lo estamos mirando y el paciente se está broncoaspirando y no cerró, porque no cerró la epiglotis, pero tampoco se le inició el proceso de toser, ¿sí? Todos los músculos que involucran al paciente para que pueda toser, ya tiene una patología neurológica más grave, ¿sí? Eso lo piden mucho para el tema de los pacientes que tienen ACV, como en este caso, que quieren evaluar la deglución para ver si el paciente puede comer en casa o puede comer sólidos, semisólidos o líquidos, que esto es lo que se evalúa en la dilución también, ¿no? Evaluamos la parte líquida, le damos semisólidos, que es yogur, y también le podemos dar un pan, le damos un pancito que tenga un poquito de contraste o una vainillita y lo evaluamos también. Todo eso son los procesos de la dilución, ¿sí? Como dijo el compañero, para evaluar que haya una correcta contracción de la faringe, y también, como les digo, que la ACV a veces afecta la mitad del cuerpo. No solo lo tenemos que ver de perfil, sino de frente al paciente, porque hay veces que se tiene que contraer todo parejo en lo que es la faringe, y a veces cuando hay una lesión neurológica se contrae de forma irregular o de un solo lado, y eso también lo podemos ver con este estudio. Así que uno de los pedidos que hacemos en este estudio es para evaluar la deglución, tanto en los neonatos, en los bebés, que aquellos que no tienen bien desarrollado lo que es la succión, también nos piden este estudio. Y en el adulto, bueno, para ver las patologías, principalmente la ACV, y ahora la famosa pandemia que tuvimos que muchas veces le han hecho traqueotomía a los pacientes, y bueno, ahora vemos las complicaciones de lo que era la intubación durante la pandemia. Las traqueotomías están haciendo que cuando está tragando el contraste el paciente se le vaya a la vía aérea o se le salga por donde tenía la cicatriz de traqueotomía. Ahora es lo que más piden por eso. En fin, entonces teníamos la fase oral, la fase faríngea y ya la fase esofágica, que es donde el contraste ya está pasando en el esófago, la primera porción, como podemos ver acá. Muchísimas cosas podemos ir evaluando con unas simples imágenes como esta, como por ejemplo la posición también que tiene que tener el esófago, que no tenga impresiones, ¿qué quiero decir? Que no tenga defectos en su relleno, para descartar que tenga alguna tumoración. Aparte, esto va muy acompañado de la clínica. Si tiene una tumoración que le cierra la luz del esófago al paciente, cuando trague va a vomitar, no puede tragar, le duele, es muy frecuente. Y fíjense la vía aérea cómo está correctamente protegida, sí se ve el contenido aéreo en la tráquea, no pasó el contraste a la vía aérea. Y ahí termina de pasar, ¿sí? Incluso después podemos ver incluso los senos periformes, las valéculas, cuando ya se está haciendo con el doble contraste. No solamente tenemos el contraste varitado, sino el aire, ¿sí? En doble contraste nos ayuda a observar como la adenoides, ¿sí? También las glándulas, también podemos, como le digo, el seno periforme, que es la primera
es el primer repliegue y el segundo son las valéculas. Vean, fíjense el espacio que estábamos observando también, que lo habíamos visto en las clases anteriores, el espacio peligroso, el famoso espacio peligroso. Muy importante cuando hay un paciente que se traga un hueso de pollo o una espina de pescado. Fíjense cómo el espacio está normal, ¿sí? Está correctamente delimitado con lo que es la pared posterior de la faringe y en su porción más inferior con la del esófago. Esto es lo que yo les decía, cuando lo miramos de frente, muy importante también hacerlo tragar de frente al paciente para que veamos que todas las contracciones son simétricas, ¿sí? Y para eso evaluamos anatómicamente la presencia de las valéculas y los senos piriformes, el esófago más por debajo. Ay, cómo molesta este cartelito. Un ejemplo de un paciente, fíjense, se traga una moneda, perdón, una tapa, y no la alcanzamos a ver en el perfil, pero sí la alcanzamos a ver en el frente. Cuando le damos de tomar, fíjense cómo se pinta, eso, es una persona con discapacidades, bueno, se tragó una tapita, y lo podemos ver también de esa forma. Otro ejemplo de un nene que se traga una pila, muy importante también para ver esto. Acá un ejemplo de la imagen que yo le decía, un ejemplo de aspiración del material de contraste, cuando le decimos que trague, fíjense cómo está pasando de la fase oral, fase faríngea, iniciando con la fase esofágica. Es muy dinámico este estudio, es muy rápido, hay que captarlo de esta forma. Fíjense cómo ya le va pasando el contraste incluso antes que le digamos que trague, ¿sí? Fíjense. Le decimos mantenga el contraste en la boca, y ya el paciente sin querer se le está yendo el contraste solo. Ya ahí tiene un déficit neurológico. Fíjense todo lo que podemos evaluar de lo normal. Estamos hablando de lo normal. No es necesario que sepan lo patológico, pero les muestro para que sepan, ¿sí? Si justo les muestran una imagen de esta y ustedes reconocen que es un estudio contrastado de la dilución y le decimos, bueno, ¿en qué fase está? Y bueno, sí, si me dicen está en la fase oral faríngea. Y sí, ¿por qué? Porque el contraste está dentro de la cavidad oral, así como también en la faringe. No es necesario que sepan patología, pero bueno, fíjense en este caso cómo comienza a pasar, no por solamente el esófago, sino que también está pasando por la vía aérea. Fíjense esa prolongación de la epiglotis que no está cerrando completamente la tráquea y el contraste se fue. Y el paciente inicia la tos. También después de la dilución vamos a evaluar el esófago. El esófago, recuerden que tiene sus porciones dentro de lo que es el tórax normales que tenemos, tanto de lo que es el botón aórtico y el corazón más por debajo y un poquito más por encima de la rama izquierda de la pulmonar. Esas son las impresiones normales. Si yo veo un esófago así con contraste, fíjense que tiene doble contraste, porque podemos observar que está bien radiopaco adentro, con su contraste dentro, y también el aire. Podemos evaluar también la mucosa de lo que es el esófago, fíjense que es lineal, vamos a ver de esta forma. También puede encontrarse un empedrado, pero cuidado de no confundirse en las imágenes, porque lo que van a ver a veces es una imagen parecida a esta. Y acá es donde nosotros le damos un efervescente, se llama. No solo le damos de tragar, sino que dentro del vasito le damos como un efervescente que genera burbujas y hace que se expanda el esófago para poder observar el resto de las paredes. Pero lo importante son las impresiones normales. Si tenemos estas impresiones en otro lado, bueno, hay que empezar a sospechar de que no haya alguna patología. Fíjense cómo está pasando el contraste normal hasta que llega dentro del estómago. Esto es con el efervescente. Distendemos el esófago, el paciente tiene pobres ganas de eructar, le decimos aguante, aguante, no erupte, y le hacemos la imagen de frente. ¿Sí? Para ir recordando más o menos las diferentes porciones y las relaciones que tienen en el esófago. Ya después tranquilo en casa lo van a ir repasando. ¿Y por qué de las impresiones que yo les decía? Fíjense el botón aórtico, y acá, bueno, en esta imagen falta el corazón, pero el botón aórtico genera esta impresión acá arriba. Y el corazón acá abajo. Ahí se los mostré también. Yendo al estómago, fíjense cómo se está observando la última porción, perdón, del esófago, ya entrando dentro del cardias. ¿Qué les parece este paciente? ¿Está acostado? ¿Parado? ¿Cuál es el razonamiento que tienen que hacer en este caso? Piensen, el paciente tomó contraste. Si toma contraste,
dónde está posicionado el contraste, que es este contenido radiopaco, dónde tiene que estar, si está parado o acostado. ¿Qué les parece? Puede ser que esté acostado por la distribución del contraste en el fondo. Exactamente. Eso es el razonamiento que tenemos que hacer. Si el contraste lo vemos debajo, todo cerca de la curvatura mayor, cerca del píloro, y muy probable el paciente esté parado. Pero en este caso, el contraste pasó y se depositó en el fondo. Entonces, el paciente va a estar acostado y el resto del aire, recuerden que el estómago tiene como una posición medio oblicua, ¿sí? De arriba hacia abajo y un poco de atrás hacia adelante, por eso en la otra porción, la más distal, está un poquito más adelante dentro del abdomen. El contenido aéreo va a subir y va a contrastar el resto de la mucosa. Fíjense que tiene que ser lineal, eso es muy importante también. No tenemos que ver como áreas redondas, porque eso puede ser alguna lesión, alguna úlcera. Lo normal ustedes que tienen que encontrar son las líneas. Identificar también la curvatura menor y mayor, ¿sí? Del estómago, y lo que es el antropilórico, y ya fíjense cómo el contraste empezó a pasar, ¿por dónde? Después del antropilórico, ¿qué tenemos? Duodeno. Ya es primera porción del Ya, duodeno. exacto. Primera, segunda porción de duodeno, tercera, cuarta. Fíjense, ya está entrando al intestino también. Y observen también cómo son la distribución de la mucosa, a diferencia del estómago, con lo que es la primera porción del intestino. Fíjense, ¿sí? Vayan identificando eso también. En esta imagen lo hacemos rotar un poquitito al paciente para ver un poco mejor lo que es la parte del duodeno. Fíjense cómo vemos la primera y segunda. A veces es muy dinámico también lo que le digo. Vamos moviendo al paciente a medida que va pasando el contraste. Vamos jugando un poco con el contraste. No sé si alguna vez ustedes quizás son más jovencitos que yo, pero antes había como un jueguito con una pelotita que vos tenías que hacer pasar todo por un lugar. Y bueno, esto es lo mismo. Le hacemos tomar el contraste y a medida que lo vamos moviendo al paciente, lo vamos moviendo de un lado para el otro, vamos pintando las paredes de las diferentes cavidades del aparato digestivo. En este caso lo hicimos girar para un lado para poder liberar y que no se contraponga, no se superpongan las imágenes del duodeno con el estómago, ¿sí? Y ahí vemos perfecto. Y hay veces que este estudio lo piden, muchas de las causas es por esto, el reflujo. Nosotros le hacemos tomar al paciente y cuando está tomando el contraste, que se llena el estómago, a veces puede pasar sin querer, sin que nosotros forcemos, el contraste dentro del esófago. Entonces eso se llama reflujo. A veces si no está presente cuando está acostado, nosotros inclinamos un poquito la camilla y ahí forzamos que tenga más presión, obviamente, y por decantación tiene que proteger lo que es el esfínter esofágico inferior. Si no protege, se pasa el contraste y se llama reflujo, como en este caso. Esto puede dañar y generar cáncer en un futuro por daño de la mucosa esofágica. Fíjense en esta imagen, estamos viendo casi de frente lo que es el estómago, se estiró un montón, está muy estirado, pero nos sirve para evaluar la mucosa del mismo. Tenemos, como les digo, es muy dinámico, ir moviendo al paciente. Si por ahí nos perdemos con esta imagen, no sé qué imagen es esta, empiecen a analizar lo que tenemos al lado. Mira, tenemos costilla, tenemos un poco de columna. Esta imagen tiene doble contraste, tiene contraste dentro, tiene aire, entonces una cavidad, perfecto. ¿Qué cavidad es? Y ahí ya empiezan, ¿sí? Justo se le ve la mama al paciente, bueno, es una porción alta del aparato digestivo, tiene que ser el estómago. Un ejemplo, ¿sí? Si por ahí estamos muy perdidos. De todos modos, no le va a tocar una imagen sola como esta, quizás acompañada de otra. Y ahí al revés. Fíjense lo que había dicho el compañero, creo, Méndez. A ver si otro quiere colaborar con esto. Fíjense el estómago ahora. ¿Dónde tiene el contraste? ¿Qué les parece? El paciente está acostado, parado. En este caso sí está parado porque el aire se va hacia superior, ¿no? Exacto, el aire se fue arriba y el contraste abajo. Exactamente. Muy bien, seguimos. Estas son algunas patologías para que tengan en cuenta de lo que es una imagen normal de la que veíamos, bien liso, los bordes bien exactos del esófago. En este caso, ¿qué les parece? Está irregular. Esas irregularidades es anormal. El paciente puede tener alguna patología. Como les digo, no saben, todavía no es necesario saber cuál, pero
Fíjense lo que es una diferencia de observar un esófago normal que habíamos visto a uno que está todo irregular, o incluso que tiene formas raras, está un poco más dilatado en la región superior, más contraído abajo. Estos son todas imágenes normales. El tubo tiene que ser bien liso, las mucosas lineales dentro del esófago, no tener estas formas irregulares. Esto se llama acalasia, esto es una intoxicación por un agente cáustico, que puede ser también la lavandina que sin querer toma algún paciente o alguno de los chicos frecuente. Puede dañar la mucosa y se va a observar de esta forma. Otra de las causas es tener una malformación, ya venir de fábrica con alguna malformación. Como les decía, del lado contralateral a lo que es el botón aórtico no tenemos impresiones. Si tenemos esto, hay que sospechar alguna patología. No sé cuál, pero hay una impresión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer el día que sean médicos de guardia o les toque justo evaluar una imagen parecida a esta. Algo hay, porque nosotros sabemos que en los estudios cuando estudiamos la facultad, el esófago es bien recto, tiene la mucosa lineal, tiene las impresiones más del lado izquierdo que del derecho. ¿Sí? Si tengo impresiones del lado derecho, quiere decir que hay algo, una masa o algo que está generando esta deformación en la cara lateral derecha del esófago. En este caso, la arteria subclavia se llama aberrante, es como una dirección anormal que tiene la subclavia. Fíjense cómo está pasando por detrás del esófago y hace esa impresión como se ve acá en la tomografía. Y a veces puede dar esa imagen. Pero recordemos las impresiones normales del esófago del lado izquierdo más que nada. Esta es otra patología. Bueno, esto... ¿De qué era esto? Bueno, este es el botón aórtico, hay una lesión dentro de lo que es el botón aórtico y genera a veces, bueno, sí sabemos que es una impresión del botón aórtico, por ejemplo, pero tan así no es normal que esté tan así aumentado. Una cosa es que no colapse la luz del esófago, en este caso ya casi está colapsando. Hay una patología periaórtica que está comprimiendo lo que es el esófago. Fíjense para que vean nada más lo que es anormal de lo que normalmente tiene que tener una impresión leve de las estructuras anatómicas. Con respecto a la seriedad de esófago gastroduodenal, diferentes formas de estudiar, como habíamos chusmeado recién, el tubo digestivo alto, como son la radiografía de tórax, de abdomen, videodilución, esofagograma, serióide gastroduodenal, el tránsito intestinal, la ecografía de abdomen, tomografía, resonancia, un montón de cosas. De arriba hacia abajo es lo más barato y lo menos dañino para el paciente. Recordemos que la ecografía, el aire es enemigo de la ecografía, entonces todo lo que es cavidad, como estómago, esófago, no se puede ver por eco, a diferencia de que le hagan la ecografía esofágica. Con respecto a lo que más frecuente tenemos nosotros dentro del HOSPI, bueno, los tipos de radiografía que podemos hacer de tórax, abdomen, la videodilución cuando hay un seriógrafo, y ahí con eso podemos hacer el esofagograma, la seriada, el tránsito, y el colon ponemos un ejemplo. Del tórax normal, ya sé que hemos visto tórax anteriormente, pero no es necesario que veamos todas las composiciones de pulmón, nada, sino la primera porción que está pasando del aparato digestivo, recordemos, de una imagen normal para que les quede aunque sea grabada en la mente, porque me ha pasado que veo a algunos pacientes y se les pasa a los médicos de la primera línea a ver estos signos. Un paciente, por ejemplo, se tragó un hueso de pollo, dolor, no puede comer, lo que traga le duele, y el dolor está aumentando del día de ayer que me empezó a hoy, ya no aguanto más el dolor. ¿Qué es lo que notan ustedes en esta imagen que les llame la atención? Más allá de que es una imagen de tórax, recordemos todo lo que les dije del paciente, imagínense que soy yo, comí un pollo, me tragué un hueso de pollo, sentí que se me quedó acá y empezó el dolor y no aflojó el dolor. ¿Qué es lo que les llama la atención de estas dos imágenes? Equivóquense, aprovechen. Con todos esos datos que le di. ¿Le va a doler la clavícula? ¿Le va a doler el hombro? No. El paciente se tragó un hueso. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que puede pasar? Que se haya perforado el esófago. Si se perfora el esófago dentro del mediastino, ¿hay aire libre normal en un paciente normal? No hay aire. Entonces, si no hay aire, fíjense la diferencia de esta tomografía, de esta normal.
Como el paciente se comió algo y se perforó, fíjense los bordes. Esto es normal y esto es anormal. Estos bordes hay aire dentro de lo que es el mediastino. Entonces le da este borde bien negro a lo que es la silueta cardíaca. Esto no es normal, chicos. Esto es peligro de muerte del paciente. Entonces hay que saber reconocerlo a futuro. ¿Sí? Aunque sea, lo vieron alguna vez en alguna clase. ¿Sí? Miren todo lo que podemos ver con una simple placa. Por eso con una placa hasta de tórax podemos hacer diagnóstico de una patología del aparato digestivo alto. ¿Sí? Otra cosa de los pacientes que se tragan, hay que hacerle una placa para ver si estamos dentro de lo que es el aparato digestivo o el aparato respiratorio. En este caso, si está dentro del respiratorio, le va a ir acompañado al paciente que no puede hablar, que tiene tos, que no sabe qué hacer, que no puede respirar, a diferencia de cuando tenemos dentro de la cavidad del esófago. El paciente traga y le duele, puede hablar, puede respirar, pero no puede tragar. Y bueno, más allá de si es un chiquito, ¿sí? Hay que sospechar siempre una placa de frente y otra de perfil para ubicar más que nada la lesión. Dentro de los estudios contrastados varitados, esta es una de las imágenes que habían quedado de la doctora Sofía, ¿sí? De los positivos y negativos. Los positivos, recordemos, bario y yodo, los negativos, aire y agua. Lo usamos al aire para el doble contraste y la sustancia efervescente que yo les dije, por ejemplo, cuando le mostré la imagen del esófago. También hay que tener en cuenta que cuál vamos a usar, el bario o el yodo. El contraste varitado no lo podemos usar por ejemplo, en un paciente como el que le mostré, que tenía una perforación esofágica, porque puede producir una peritonitis plástica. Es muy importante saber esto cuando hacen un estudio de eso. Si tiene sospecha de perforación, hay que darle yodo. El yodo no hay problema, ese sí le podemos dar, pero no tiene por ahí la calidad que nosotros necesitamos, la viscosidad que por ahí le podemos dar nosotros al bario para poder pintar toda la cavidad. Pero bueno, si hay sospecha de perforación, no le podemos dar bario al paciente, hay que darle yodo. ¿Okay? Lo del esófago que estuvimos charlando recién para que después los vayan viendo, un ejemplo de cómo se hace, cuánto le damos, no es necesario que sepan esto, pero sí reconocer la imagen que estamos viendo, es un estudio contrastado, se observa un esófago con las impresiones normales, como tenemos el botón aórtico, la rama izquierda de la pulmonar y el corazón que está generando sus impresiones normales. Podemos evaluar la mucosa, donde se pueden ver longitudinales, donde tiene un contenido aéreo sumado con el contraste oral que se le dio, por eso es un doble contraste. Eso es lo máximo que pueden hablar de una imagen normal de esófago. Más allá que puede ser como un disparador, cuántas porciones tiene el esófago, con quién se está relacionando al lado derecho, al lado izquierdo, algunas cosas que pueden pasar durante el examen, cómo vamos a tejer las diferentes porciones, ¿sí? Podemos usarla como disparador, o al revés, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Mareados? ¿Bien? Bien. Ok. Bien, profe. Ahí las impresiones normales que les decía. Y el paciente de frente con el efervescente, ¿sí? Que le damos el contraste con ese efervescente que se llena de burbujas, lo traga y distendemos lo que es el esófago. Las indicaciones acá se las dejo escritas, cuando hay dificultad para la deglución, dolor torácico con sospecha de hernia, intervenciones quirúrgicas, sospecha de perforación. Recuerden el contraste yodado, dar no el bario. Y cuando hay alguna neoplasia esofágica también sirve para evaluar. Un ejemplo que les muestro cómo se hace el estudio, el paciente, como les digo, va a tomar el contraste. Fíjense que este es el seriógrafo, ¿sí? El seriógrafo tiene la capacidad de acostar o parar la camilla. Fíjense, en este caso está parada, se le pone el respaldar para que el paciente se pueda parar, trague, le decimos, podemos evaluar la primera fase de la dilución, todo lo que es la primera, segunda y tercera fase, y ya después evaluamos el esófago de pie. Fíjense, el contraste va a pasar directo, el contraste por decantación va a irse a la región inferior, el aire hacia arriba. También recordemos que si le hacemos de frente, en una imagen de frente, a veces nosotros necesitamos ver todo el resto, como les digo, es un estudio dinámico, todo el resto de lo que es la pared del esófago, por eso a veces hacemos inclinar el paciente y la incidencia del rayo. Fíjense cómo saca
corremos un poquito lo que es la columna vertebral para ver el resto de las paredes del esófago. Por eso el paciente está de costado. Y también después para ver las diferentes porciones de las paredes de las cavidades tenemos que acostar al paciente. Y por eso la imagen que yo le mostraba hace un ratito. Cómo darse cuenta si el paciente está acostado o si está parado. O si está boca abajo incluso también. Recuerden que eso también puede engañarnos cuando está boca abajo, porque la porción más alta, que es el fondo del estómago, está más en el fondo, ¿sí? Más cerca de la pared posterior del abdomen, a diferencia de la región distal, del antro, del píloro, está más cerca de la región anterior. Y ya de frente, ya el paciente, cuando lo hacemos acostar completamente en la camilla, podemos ver cómo el contraste que estábamos charlando se fue hacia arriba y el aire se va hacia la región más distal de lo que es el estómago, y ya pintando con doble contraste, porque hay aire y contraste pintando las paredes, cómo se está yendo ya el contraste en la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. ¿Sí? Esas son las líneas de la mucosa gástrica, como les decía, tienen que ser lineales. Si ustedes ven como una forma de botón, eso les tiene que llamar la atención. A futuro, cuando estudien patología o tengan ganas de hacer la residencia de imágenes. Mientras tanto, esta es una imagen normal, la curvatura menor, curvatura mayor, mucosa, el contraste en el fondo, y ya también podemos ver, como decía, la primera porción y segunda del duodeno. Estos movimientos que hacemos con el paciente son para terminar de ver el resto de las paredes del estómago, ¿sí? Vemos el fondo, vemos el antro, el bulbo, lo vamos moviendo para terminar de ver. ¿Sí? Imagínense como una lata de pintura que tiene la mitad de pintura, y tenemos que mover entero para poder pintar con el contraste el resto de las paredes y poder verlo con el estudio, con el seriógrafo. Boca abajo, fíjense, de esta forma es como estamos forzando a que el contraste se vaya del estómago al esófago. Si no se va, el paciente tiene un buen esfínter esofágico inferior, entonces no tiene reflujo. Pero cuando ese esfínter esofágico inferior no tiene su capacidad de contener lo que es la entrada al estómago, y el contraste va a pasar, no solo el contraste, el alimento, y todos los días el paciente va a tener eructo, va a cambiar la voz porque el ácido estomacal le puede dañar las cuerdas vocales, un montón de cosas, de signos clínicos que ya van a ir estudiando y nos ayuda a sospechar esta patología. Pero bueno, uno de estos estudios, que es la seriedad esófago gastroduodenal, sirve para esto, para estudiar estas patologías. Y también, si nos quedan dudas, fíjense cómo estamos forzando, también podemos ver lo que es el fondo con doble contraste. Y el contraste ya pasando a la primera porción y segunda del duodeno. Con esta posición también, como les digo, forzamos a que el contraste suba para ver el resto de las paredes del estómago. Por tanto, vemos curvatura mayor, y acá se ve un poco mejor, fíjense la mucosa bien lineal. Esta es una fase donde nosotros lo comprimimos, intentamos como despejar algunas estructuras que están bien anterior en el abdomen para poder ver esto. Fíjense, si el paciente está de pie, el contraste se fue en la región más distal del estómago. Fíjense cómo está el píloro semicontraído y dejó pasar un poco del contraste oral. Tenemos la primera porción, segunda, tercera y cuarta. ¿Ok? Y una vez que el contraste ya pasó del duodeno al intestino, vamos a ver que se va a empezar a tornar de esta forma el contrastado de lo que es los intestinos. Fíjense la mucosa de los mismos, y si tienen la posibilidad alguna vez de rotar en el hospital donde estoy yo o en el hospital que ustedes quieran, van a ver cómo esas contracciones, van a ver las peristalsis incluso en vivo del intestino, que tiene que ser normal. Si no los tiene y está quieto, ya ahí pueden sospechar de alguna patología. Y ahí se va terminando cuando el contraste ya llega a la primera porción de lo que es el colon ascendente. ¿Sí? Fíjense, acá se pintó. A veces tarda mucho, hay que darle el contraste al paciente, hacerlo que espere un rato afuera, hacerle una imagen, volver. A veces puede tardar mucho. ¿Sí? Todas estas son imágenes normales. Y ya, como les digo, el estudio termina cuando el tránsito intestinal, cuando el contraste ya pasa a colon.
Con respecto al colon, recuerden que tiene una longitud de casi 1,5 metros, esto es aparente, van a ver que puede variar algunos libros, un diámetro de 3 a 8 centímetros, puede variar y se divide en 6 porciones, como el ciego, colon ascendente, transverso, el colon descendente y el sigmoides y el recto al final. ¿Cómo podemos estudiar esto? Hay diferentes estudios muy cruentos, muy molestos para el paciente, pero bueno, son muy baratos y pueden ayudar mucho. Les voy mostrando un poco de los detalles anatómicos de lo que es los repliegues, a diferencia de lo que veíamos del intestino, ¿sí? Vamos a ver las austras, ¿sí? Y los pliegues semilunares, que son bien rectos, a diferencia de las austras, que son un poco más en semiluna. Otra cosa importante dentro del abdomen, cuando les toque evaluar o la parte anatómica, divídanlo en 4 o en las diferentes segmentos que quizá pueden encontrar en la parte clínica, que en 9, en 4, como para arrancar. A ver, si tenemos alguna lesión o le duele del lado del cuadrante superior derecho, y miren todas las estructuras que tenemos. Puede ser hígado, la porción distal del estómago, duodeno, parte del transverso, una porción. Intenten en forma didáctica dividirlo así para ubicarse anatómicamente dentro del abdomen cuando vemos un estudio contrastado de frente, por ejemplo. Con respecto al ciego, es la primera porción inicial de lo que es el colon, ¿sí? Se va a encontrar por debajo de lo que es el ingreso de la válvula ileocecal, donde está terminando el ileón, ¿sí? Entrando ya dentro del colon. Por debajo de esa válvula es lo que es el ciego. Por encima ya tenemos colon ascendente. Por debajo del mismo, el borde inferior, van a ver el apéndice, ¿sí? El famoso apendicitis, que ahí después vamos a chusmear por qué frecuentemente duele la pierna cuando tenemos una inflamación ahí. Esto es lo que les explicaba, fíjense cómo la terminación del ilio dentro de lo que es el colon, cómo dividimos anatómicamente en forma didáctica, ¿sí? Lo que es el ciego de lo que es la porción inicial del colon ascendente. Y las diferentes formas que podemos encontrar el apéndice. A veces está hacia abajo, a veces hacia atrás, adelante. Y eso es lo que nos complica a nosotros cuando hacemos una ecografía, que no lo vemos, hay que intentar meterse por atrás del colon. Pero bueno, son algunas variaciones. Y lo importante es que tiene una vascularización propia, por eso cuando se inflama duele, va a doler. Y aparte tiene, fíjense, una porción del peritoneo que lo está envolviendo. Entonces tiene mucha vascularización, entonces se va a recontrainflamar cuando hay depósito de materia fecal dentro del mismo, algún coprolito que inflama, se infecta, duele. Y como está apoyado parte del colon ascendente y el ciego dentro de lo que es el músculo psoas, o sea, casi apoyándose, cuando se inflama, inflama todo lo que está alrededor y empieza a molestar lo que se llama la pierna. Por eso me duele la pierna cuando tengo el dolor acá abajo. Es normal que sea una apendicitis, hay que descartar. Esto era para mostrarles más que nada la irrigación que tiene y cómo está envuelto por el peritoneo. Y algunas variaciones que podemos encontrar del apéndice. Con respecto al colon ascendente, esta es una imagen que está muy buena, creo que ya les dije, que se llama el Zigote Body. Es una página para ver anatomía en 3D, no sé si ya la conocen, la han visto, está muy buena, métanse para ver más que nada la relación de las estructuras anatómicas. Está muy buena porque usted hace clic, como en este caso el colon transverso, y te va a pintar el colon ascendente transverso, o el pulmón, o el corazón, o el cerebro, un montón de cosas tiene que está muy bueno. ¿Cómo se llamaba, Entonces, profe? Zigote con Z, body, para que lo escribo en el chat si es posible. Con Z, Zigote yo se los voy deletreando, la Z, Y, y después cómo suena, Zigote, body, B larga O D Y, Zigote body. En 3D es bastante pesado, así que quizás la compu, algunos si la tienen desactualizada, le va a costar que se lo abran. Pero está muy bueno, aprovecharlo. Bueno, como dijimos, y ya seguramente aburridamente ustedes están estudiando lo que es las primeras porciones del colon ascendente, que está casi bien en la pared posterior del abdomen. Tiene una porción más anterior que es la distal, ¿sí? La que se está relacionando con el límite de lo que es el ciego y la válvula ileocecal. Hacia arriba, delimitando con el ángulo derecho, van a tener el hígado,
Y fíjense que después hacia adelante se continúa con el colon transverso, relacionándose también, como dice acá, con el riñón derecho, el hígado. Ya vamos a ver cómo lo estudiamos. Ahí vemos en esta imagen de lo que es el néter. Aprovechen también a verlo. Los apéndices que tiene, apéndices aumentales, que son como bolsitas de grasa que a veces se tuercen porque tienen vascularización y duelen. Y si está estos apéndices aumentales en la región distal, hasta a veces pueden confundir con una apendicitis, ¿sí? Eso se llama apendagitis, para que tengan una idea, ¿sí? Se tuercen estos apéndices epiploicos y generan dolor. Bueno, después, continuando con el colon transverso, para verlo con esta fabulosa imagen de néter, tenemos que sacar el aumento mayor para poder observarlo. Fíjense que tiene una porción, es una de las porciones móviles de lo que es el colon, del colon, ¿sí? El colon transverso. Tiene un meso, el meso va a estar acompañado de vasos, ¿sí? Así como también de estructuras linfáticas, y es una de las porciones más móviles junto con el colon sigmoide, ¿sí? Ya seguramente habían observado algo en peritoneo, la diferencia del meso, de ligamentos. La diferencia del ligamento del meso es que tiene un pedículo, ¿sí? Tiene vasos, y tiene nervios, y tiene linfáticos. La diferencia del ligamento es que su función solamente es estructural. No, la del mesocolon es estructural, porque sostiene un órgano y también permite que pase vascularización. Perfecto. Fíjense también con respecto a la vascularización, parte de la arteria cónica media que va a irrigar toda la región del colon transverso. Ya más por debajo, ¿sí? La mesentérica inferior va a irrigar lo que es el colon descendente, colon sigmoides y algunas ramas del recto también. El colon descendente se va a continuar de lo que es el ángulo izquierdo. En el ángulo izquierdo van a estar relacionándose con qué estructuras. ¿Qué les parece? Con el vaso Con el vaso. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos relacionándose ahí con el vaso y con el ángulo izquierdo? Con el estómago y con el riñón izquierdo. Exacto, con el riñón izquierdo, la curvatura mayor del estómago. Y si nos ponemos un poquito fino, también un poquito con, qué sé yo, con la cola del páncreas, también está perfecto, más allá de que la cola del páncreas, recuerden que se relaciona con el ilio esplénico del vaso. Bueno, ya dirigiéndose esto también, la porción inicial de lo que es el colon descendente va a estar más en la posterior. Recuerden que ambos colon ascendente y descendente están fijados por la fascia de Toll a la pared posterior del abdomen, por eso van a estar bien posterior en las regiones más superiores, como por ejemplo en el tercio superior de ambos ángulos, va a estar bien atrás, a diferencia de lo que es la región distal, ya en el límite con el colon sigmoides, va a estar con una relación más anterior. Por eso si el paciente está acostado, el contraste, vamos a decir, pero ¿cómo está en la región superior? Si está acostado. Recuerden la angulación que tiene el colon, que va a tener una forma así. La región más inicial está bien en el fondo, y la distal más con la pared anterior. Y el paciente si está acostado, el contraste se le va a ir acá atrás, y acá se le va a ir el aire. Ya lo vamos a ver igual. El límite que nosotros tomamos en radiología de lo que es el colon descendente con el sigma es el borde superior de la cresta ilíaca. En imágenes, normal. Pueden encontrar algunas diferencias, pero si nos dicen así, está muy bien también. Un ejemplo también de las tenias, de también las austras, para que vayan después chusmeando tranquilo en casa. Y la porción más distal, que ya vamos a ir con respecto al colon sigmoide, cómo tiene su meso y que es una de las porciones también móviles del colon. También tiene austra, fíjense que tiene una curvatura un poco más a la región medial para después continuarse con el recto. Acá estaba justo lo que les decía, el límite de lo que es el colon descendente con el colon sigmoide es la cresta ilíaca. Con respecto al recto, es muy importante también observar en las placas de abdomen. Un paciente, un ejemplo, le doy para que tengan en cuenta.
si no puede ir de cuerpo, si está obstruido hace muchos días que no puede ir, muy importante una placa de frente de pie para ver si no hay contenido aéreo dentro del recto, puede ser alguna patología o la materia fecal que la podemos identificar también en la placa, ¿sí? Pero siempre normalmente en el recto tiene que haber un poquito de contenido aéreo que nos ayuda también a ubicar anatómicamente dónde estamos. Un ejemplo idiota que siempre por ahí hago es, bueno, ¿qué es esta estructura que está dentro de la pelvis que tiene contenido aéreo? En la placa, yo les doy. Y eso sí, si me dicen, no sé, bueno, tiene que ser el recto normalmente, ¿sí? Eso es lo que ustedes les tienen que ayudar a ubicarse dentro de la pelvis. ¿Cuál es la única estructura que tiene aire dentro? El recto o si está un poco más por fuera de lo que es la pelvis, sí, el sigma, un ejemplo. Hay algunas estenosis fisiológicas, algunos anillos normales y no hay que confundirlo con patología, para que lo sepan, hay bastante. Y el más frecuente es el de Canon, ¿sí? Este lo vamos a encontrar, vamos a decir, ahí hay una patología que no se distiende el colon transverso, es normal, ¿sí? Después, a modo de conocimiento, para que tengan después, para chusmear, es como aquellos que sean un poquito más curiosos, si quieren investigarlo, estas son las regiones normales que podemos encontrar en los estudios contrastados. Pero el más frecuente es este, el de Canon, el anillo de Canon. Con respecto a las técnicas de examen, para que sepan nomás cómo se hacen, para entender cómo se hacen, desgraciadamente cuando vamos a estudiar el colon sigmoide o el colon, hay que hacerlo por enema. Entonces un enema varitado se le pone contraste dentro del recto al paciente y se le hace muchas veces doble contraste. No solo somos malditos de ponerle contraste a través del recto, sino también lo tenemos que inflar con una bolsa y le ponemos aire para hacer el doble contraste. Imagínense, pobre paciente, lo molesto que es este estudio. Esta es otra de las formas que pueden subdividir el abdomen, ¿sí? En cuadrantes, epigastrio, región umbilical, hipogastrio, región inguinal, mira, está mal escrito. Esto es fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, flanco derecho, hipocondrio izquierdo. Cuidado con esto que dice región inguinal, es fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Fíjense si subdividimos esas imágenes, cómo está perfectamente un estudio de libro, fíjense cómo pintamos todas las cavidades de lo que es el colon sigmoide, que fíjense qué largo que es también el colon sigmoide, esto se llama dólico sigma, y es muy frecuente en las mujeres tenerlo, que a veces están constipadas, que no saben por qué, a veces hay que estudiar que no tengamos un dólico sigma. Fíjense cómo se está pintando con doble contraste, aire, el contraste está abajo, fíjense cómo casi observamos que hay un nivel. Entonces, ¿qué les parece? ¿El paciente está parado, acostado? Está parado, profe. Está parado o semi-parado, puede estar, ¿sí? Porque todo el contraste se fue abajo, también está como nivelado dentro de lo que es el colon transverso, y fíjense el ciego lleno de contraste dentro. El colon por enema, entonces, Profe, como... Sí, perdón. decime. ¿Qué significa que tenga cólicos? ¿Cómo dijo que era? En la parte en la que tenían cólicos y que... Cólicos. porque... El Sí. dólico colon, quizás escuchaste. Ah, es eso mismo. El dólico colon significa que tiene el colon sigmoide muy largo, o el colon en realidad también a veces puede ser muy largo, pero frecuentemente es muy largo en el sigma. Generalmente se llama sigma porque tiene la forma de la letra... ¿cómo es? Se me fue el nombre. Bueno, el sigma tiene la forma, entonces casi como una S, pero esta ya no tiene una S, tiene una forma hacia abajo, hacia arriba, va para atrás, después vuelve y después va al recto. Entonces está muy largo el sigma. Fíjense en este dibujo que es el ejemplo, ¿sí? Forma de S. Y en este caso, al ser tan largo, a veces les puede generar constipación a los pacientes que tienen esta característica y si no se tratan en un futuro, hasta a veces puede dañarle la mucosa y generarle a futuro una lesión o una neoplasia, ¿sí? En estos pacientes que no se controlan. Eso quizás escuchaste. Sí, sí, eso mismo, profe. Gracias. Nada de nada. Bueno, el colon por enema es lo que yo les decía. Tenemos que ponerle contraste, desgraciadamente, al paciente por vía rectal para poder pintar toda la cavidad. ¿Ok? Y usamos el doble contraste, como le digo, el bario cuando hay perforación y el yodo cuando no hay perforación.
¿O no? ¿Qué dicen? Yo, si hay perforación, no usar barro. Exacto, exacto. Prestando atención. Muy bien, doctor Marcos Méndez. Cuando hay sospecha de perforación hay que darle yodo. Cuando no hay sospecha de perforación se le da bario. Pero incluso este estudio está contraindicado cuando hay una sospecha de perforación, porque imagínense, no solo tenemos que poner contraste, sino inflarlo al paciente un poco. Eso podemos ayudar a que se perfore más el paciente. Le puse dos cuadritos para que tengan alguna idea, y si alguna vez le toca estar en la guardia, a ver cómo le pido a este paciente, lo chusmean. Las indicaciones son los estudios de colitis, pólipos, ¿sí? Masa abdominales, sospecha de obstrucción de intestino, neoplasias, una hemorragia. Y las contraindicaciones, como es la colitis ulcerativa, algunas para que tengan idea, después lo chusmen, perforación de víscera hueca, eso es lo más importante. No podemos hacer este estudio porque vamos a inflarlo al paciente y puede perforarse más, ¿sí? Esto es una forma de preparación del paciente para hacer el estudio. No se preocupen en saberlo, solo para que los chusmeen cómo hacemos el estudio, por qué a veces necesitamos poner anticolinérgicos, porque imagínense que todo el colon, si no le ponemos iosina, que es la buscapina, va a tener sus peristalsis normales. En cambio, con esto nosotros intentamos que se quede quieto un ratito para poder evaluarle todas las paredes. Un ejemplo para que sepan cómo lo preparamos. Y el colon por enema, estas son algunas de las herramientas que usamos para torturar al pobre paciente, ¿sí? Se le pone esta cánula y hay que inflarla para que no se vuelva a salir. Esta es la posición de Sims y se canaliza por la vía rectal. Esto es una forma también como lo hacemos en el hospital, no es necesario, solo para aquel que quiera chusmearlo, cómo se hacen, cómo empezamos a hacer el estudio, si alguno alguna vez está interesado en esto y rotar en alguno de los hospitales de acá en Neuquén público, son bienvenidos, ya tienen de Cutralcó, si alguna vez quieren venir, se programa y vienen. ¿En Cutralcó, profe, está? Exactamente, sí. ¿En qué clínica de Cutralcó? El hospital público. Ah, sí, sí, del reloj para arriba. Exactamente, sí. En Ah, complejidad 6 creo que se llama Aldo Maulú, creo que se llama así. Así que si alguna vez buenísimo. quieren venir, están invitados. Tiene algunos beneficios, le pueden dar almuerzo si se quedan y alguna rotación si hacen PFO. He tenido también pacientes, compañeros de ustedes que han hecho la PFO y vienen a rotar conmigo. Tenemos tomografía, rayos, eco, para aquel que alguna vez le guste investigar a ver de qué se trata imágenes. Bienvenidos sean. Bueno, y con respecto a los signos, ¿para qué usamos esto? No solamente para ver la anatomía, sino solo para ver si hay una obstrucción al flujo, o sea, si el contraste que estamos poniendo no está pasando, ahí no va a hacer sospechar de que hay alguna patología, el tamaño, los contornos de la posición, como dice acá, y que la presencia de las austras bien definidas. Miren cómo con la anatomía normal podemos hacer diagnóstico. El tamaño normal, ¿sí? Les dije, entre 8 centímetros, entre 5 y 8, normal. Si ahora tenemos un colon gigante, decimos, bueno, tenemos un megacolon. ¿Sí? El colon, o mínimamente no nos acordamos el nombre de la patología, el colon no está normal. Si tenemos un colon gigante. Otra de las cosas, las austras, si dijimos, si no están presentes las austras y no sabemos si es intestino delgado o intestino grueso, puede ser otra patología. Y la obstrucción, como les decía, si le estamos pasando o no pasa el bario, o el paciente no está bien preparado porque no fue de cuerpo y limpió todo su colon, o tiene una patología dentro. Y el doble contraste que usamos una vez que torturamos al paciente, de pasarle el contraste, también le pasamos aire para poder inflar un poquito el colon y ahí vemos el patrón mucoso, como dice ahí. Vemos si hay alguna patología, si hay alguna sobresaliencia, alguna bolsita que depende hacia adentro de la cavidad, que se llama pólipo, o si es hacia afuera de la pared, eso se llama divertículo. Miren todas las cosas que podemos ver. El relieve del patrón mucoso, la distensión de todos los segmentos del colon. Miren todo lo que se puede hacer con esto.
Esto es lo que charlábamos hoy, cómo está el paciente, si está de pie, si está acostado, si está de cúbito dorsal, si está de cúbito ventral. ¿Saben lo que es de cúbito dorsal o ventral? El de Dorsal no cúbito es cuando Boca abajo o está... boca arriba, pero Eso. acostado. Exacto. Boca abajo ya empezamos a hablar con un poco de términos médicos, ¿sí? Más allá de que ustedes están iniciando, pero está bueno que empecemos a hablar con algunos criterios médicos, como son el de cúbito dorsal, que es acostado, de cúbito ventral, boca abajo. Fíjense, como el paciente está en decúbito dorsal, dijimos que las porciones más anteriores del abdomen van a tener contenido aéreo, ¿sí? En este ejemplo de este dibujo, el aire está en negro, en blanco es el contraste. Fíjense, el contenido aéreo se va hacia la región más anterior del abdomen. Y el contraste, si el paciente está acostado de espalda, se va a ir a la región más posterior del abdomen, que es las porciones del colon ascendente y descendente que están fijados con la fascia de todo bien en la pared posterior del abdomen. Por eso el contraste se fue al fondo. A diferencia, si el paciente lo ponemos boca abajo, el aire se va a ir hacia arriba normalmente, a las regiones, si está boca abajo, a la región posterior del abdomen. La diferencia del contraste que se va a ir en lo que es el colon transverso y en el sigma, que están relacionándose más con la pared anterior del abdomen. Esa es la diferencia que tenemos que encontrar o intentar encontrar en estos estudios. El colon sigmoide es la primera porción que vamos a estudiar nosotros en los estudios contrastados, porque bueno, le ponemos el contraste y lo primero que se va a pintar es el recto y colon sigmoide. Fíjense la forma normal, a diferencia del anterior que estábamos viendo que era larguísimo. ¿Sí? Este tiene una forma de S, como la forma de la sigma, y fíjense las austras que son normales, que tienen que estar presentes en todo el trayecto de la imagen. ¿Y acá qué les parece? ¿Tenemos contraste solo o es doble contraste? Es doble contraste, tenemos aire y el contraste, exacto, ¿sí? Ya le pasamos el contraste y al paciente le pasamos un poquitito de aire para distender el colon sigmoide y vemos cómo se va pintando de esta forma tan bonita para poder observar. A veces estas impresiones nos pueden generar como, che, esto es una patología, es una austra, pero como les dije, es un estudio dinámico, lo vamos viendo. Si esa impresión que tiene ahí es externa, no se modifica nunca durante todo el estudio, lo vamos chusmeando, che, veo eso, me parece que externo puede ser un tumor, un pólipo. Si cambia durante el momento de todo el estudio, porque puede ser una contracción normal, de una peristancia normal, listo, es normal, pero si persiste durante todo el estudio, hay que prestarle atención porque puede ser alguna patología. Esta es la imagen que yo les hacía, les demostraba, este es un estudio que hicimos nosotros en el hospital. Fíjense cómo el contraste, iniciamos la fase del estudio, pasó rapidísimo el contraste, tanto en colon sigmoide, ya está en colon ascendente, colon transverso y hasta llegó al colon ascendente y ciego. Fíjense esta estructura, ¿qué les parece que es? Si dijimos que esto es ciego, colon ascendente, La columna vertebral a posterior. la columna a posterior y esta estructura, Puede ser el ureter derecho. El a ver, ilion, pasamos. ¿Cómo? el ilion, porque está pasando el contraste al intestino. Razonemos. Razonemos con la imagen. Dijimos que esto es colon sigmoide y colon ascendente. Perdón, colon ascendente de este lado y colon descendente de acá. ¿Qué dijimos que hay entre el límite de la válvula iliocecal? Por debajo. ¿Qué es esto? El ciego. Y el ciego. Y esta estructura que se ¿El continúa con el apéndice ciego vermiforme? es el apéndice. ¿Sí? Fíjense. Me dijeron uréter, y puede ser, pero ¿le dieron contraste endovenoso o vía urinaria? No, porque estamos haciendo un estudio contrastado, rectal, endorrectal, ¿sí? Un enema. Entonces se pinta todo lo que es el colon y también se pintó el apéndice. Normal, ¿sí? Fíjense este guacho cómo se va para arriba, cuando a veces tienen una apendicitis que sospechan, nosotros vamos a buscarlo y este tiene una posición anormal, se va hacia arriba. A veces puede hasta fingir un dolor de, no sé, de riñón, porque son a veces superior del abdomen. Fíjense el límite también, como dijimos, del colon sigmoide
con el colon descendente, ¿sí? Utilicemos el borde de lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? A partir de acá es colon sigmoide, para arriba colon descendente. Algunas de las posiciones o proyecciones que nosotros utilizamos, porque nosotros no solo le hacemos un frente al colon sigmoide y lo vemos, sino tenemos que ver todas las paredes. Entonces lo vamos girando al paciente en forma dinámica, como les digo, pobre, con la cánula dentro del recto, moviéndose. Imagínense el estudio para el paciente. Pero necesitamos ver todo el resto de las paredes para que estén normalmente. Si vemos alguna patología, como por ejemplo esta. Fíjense, si dijimos que las paredes tienen que tener estas austras normales, estas impresiones normales, pero fíjense esto, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que está demarcando las imágenes? Hay como una saliencia, hay como unas bolsitas que son dependientes, unos sacos dependientes del colon, ¿sí? Esto es anormal, esto es lo que nosotros llamamos divertículos. Fíjense, acá hay otro. ¿Cómo con el doble contraste lo podemos identificar? Estos guachos se llenan de materia fecal, se inflaman, se infectan y generan dolor. Y entonces se llama diverticulitis. ¿Sí? El paciente con una patología así frecuentemente nos va a visitar alguna vez en la guardia para descartar que no tenga una complicación de la diverticulitis, que puede ser una perforación o una colección, o pus, que nosotros le llamamos. Profe, los divertículos son como una extensión de la mucosa del... Exacto, es un saco, es una cavidad que se continúa con la pared del colon, ¿sí? Y también está acompañado no solo de la pared, sino también de la mucosa. Entonces, la materia fecal se acumula en esta región y se puede infectar, inflamar, como te decía, y generar la diverticulitis. En esta imagen, fíjense como con el aire a veces el estudio también es dinámico, como les digo, hay que ser cauto a la hora de inflar con la bolsa al paciente para no borrar las austras, ¿me entienden? Hay veces que he visto cada imágenes que, bueno, pobre paciente, ¿no? Pero bueno, en este caso, fíjense cómo se distiende normal y las austras como están juntas, a veces no podemos evaluar esas regiones donde está plegado, donde está unido pared con pared por las austras. Entonces, con la distensión que nosotros le ponemos de aire, la abrimos y podemos evaluar también las paredes que están en el repé de las austras. Este es un estudio precioso donde se pueden ver que están normales. Fíjense cómo el contraste también está pintando toda la cavidad, cómo se observan las austras, cómo es la dirección que tiene el cono transverso, ¿sí? Ángulo, ángulos. ¿Y qué les parece el paciente? Está acostado, boca abajo, de cúbito ventral, de cúbito dorsal. Está acostado, profe, ¿Cómo? en decúbito dorsal. De cúbito No, ventral. dorsal. Exacto. Pero fíjate que vos puede generar esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? De dónde tomemos la radiografía, pero estamos viendo de que, esto sí, es una radiografía, pero tenemos que ver la columna vertebral. Sí, que se ve. Acá está. Sí, sí. Lo que te tiene que ayudar es el contraste. Habíamos charlado en el dibujito que dijimos, si el contraste está dentro del colon transverso, y fíjense la característica que tiene, ¿sí? Acá está un poquito más corto el colon, a diferencia del lado izquierdo que está acá en la imagen que ustedes ven. Si este está corto, y este está un poco más largo, este tiene un poco más de diámetro, este un poco menos, el contraste está dentro del colon transverso, el paciente está en decúbito ventral, ¿ok? Porque fíjense, este es el colon descendente, y este es el colon ascendente. Este es el ciego, ¿ok? La incidencia del rayo está entrando por la espalda en el paciente. Ahora me dicen, sí, Nahuel, pero tiene contraste también dentro del colon ascendente. Ese es el razonamiento que yo quiero que me digan. A veces puede pasar, se le puso mucho contraste al paciente y se pintó todo, como en este caso, pero si justo le toca el caso donde solo tienen pintado el colon transverso y tienen un 99% de que el paciente esté en decúbito ventral. Este paciente está en decúbito ventral, pero le pusieron tanto contraste, o la foto fue inicialmente en el estudio,
donde se pintó el colon ascendente y transverso. Pero fíjense, se pintó todo. Pero el paciente está en decúbito ventral. Una imagen Profe, para charlar de eso. Decime. ¿puede volver a repetir la respuesta que sería la lógica? La respuesta lógica. La lógica es, si no sabemos de qué lado está el paciente, normalmente si es una placa de frente, vamos a tener el colon ascendente de este lado y el colon descendente del lado contralateral. No es el caso. Fíjense que el diámetro del colon descendente no es lo mismo que el ascendente. El ascendente es mayor y el colon ascendente es un poquito más corto que el descendente. Entonces ya eso me hace decir, bueno, la incidencia del rayo está desde atrás, entonces está posterior. O el paciente lo apoyaron contra la pared y le hicieron la incidencia de posterior, o el paciente está boca abajo, acostado en la camilla. Si está acostado en la camilla, con la panza, ¿sí? El contraste va a ir decantar, va a caer en las regiones más declives según la posición del paciente. Y como el paciente está boca abajo, el colon transverso está muy cerca de la pared anterior, se va a ir ahí el contraste. Entonces, dicen, está decúbito ventral porque el contraste está en el colon transverso. Y el aire está en el colon descendente y ascendente. A diferencia, si el contraste está al revés, está dentro de lo que es el colon ascendente y descendente, y hay aire en el transverso, quiere decir que el paciente está en decúbito dorsal. Porque el aire subió y se está yendo a donde está el colon transverso, y en el fondo quedó el contraste, porque recuerden, tanto las fascias que están adosando hacia la pared posterior a los colon ascendente y descendente, hacen que sea la región más declive, según la posición. ¿Se entiende? ¿O María? No, profe, se entiende. Bien. Entonces, por la fase de Todd, serían la 2 y la 3, si el Sí. paciente está en decúbito dorsal, el aire tiene que estar solamente el aire tiene que estar en los dos colon ascendente y descendente. Pero si está en Si está en decúbito decúbito, dorsal. Si está en decúbito claro, dorsal, ¿el aire dónde va a estar? en el transverso, En transverso, exacto. ¿Y el contraste listo. dónde va a estar? Si está decúbito En el dorsal. colon ascendente y en el descendente. Perfecto. ¿Y si está ventral? ¿Dónde está el Eh, aire? en los colon ascendente y descendente. Perfecto. ¿Y dónde va a estar el contraste? En el transverso. En el transverso. ¿Y en qué otra región? Em, En el colon sigmoide. En el colon sigmoide. ¿Ok? Esas son preguntas finas de examen. ¿Sí? Si van bastante bien, a lo mejor es para el 10, bueno, esto está bueno también, o sea, saberlo. También recuerden las posiciones móviles del colon transverso, colon sigmoide, la diferencia del meso, la diferencia del ligamento, del epiplón, ¿sí? Vayan chusmeando eso. Y fíjense cómo ya, esta es la misma imagen anterior, ya todo el contraste pasó al colon sigmoide en ascendente transverso y llegó al colon ascendente y al ciego pintándose el apéndice que habíamos chusmeado hoy. La válvula ileocecal también hay que evaluarla, nosotros la evaluamos acá, nosotros la vamos a utilizar con ustedes más que anatómicamente para dividir lo que es el colon ascendente y el ciego, pero nosotros lo evaluamos en imágenes para ver si es si es continente o no. ¿Qué quiere decir? Si cuando nosotros estamos pasando el contraste atraviesa sin ninguna presión ni nada o pasa solo a través de la válvula ileocecal. O sea, la válvula no está cumpliendo su función principal como de válvula. Entonces puede ser una patología. Si todo lo que, imagínense, pueden tener un problema de malabsorción en el paciente porque toda la materia fecal se vuelve de vuelta al intestino delgado. ¿Sí? Eso es otra de las causas otra de las cosas que tenemos que evaluar nosotros en imágenes, que la válvula ileocecal cumpla su función. Fíjense también cómo se observa el apéndice, ¿sí? Que está llena de contraste, con su diámetro normal, que hasta 6 milímetros es normal. Y en esta otra imagen, ya con doble contraste, vemos hacemos una panorámica completa de todo el intestino grueso. Algunas patologías que se pueden observar, como yo les decía, fíjense, el colon no se está distendiendo en forma normal. Hay algo que está apretando de la región posterior, de la región externa, que parece, y se llama el signo del servilletero, de la manzana mordida. ¿Sí? Fíjense cómo con el contraste podemos observar que hay un defecto en el relleno del mismo, que puede ser una patología como un cáncer de colon. ¿Sí? Fíjense,
como la mucosa que estamos evaluando no tiene tantas austras, está muy distendido, y hay esto que se pinta acá, que se contrasta como una imagen redondeada, y que se proyecta al interior de la cavidad, fíjense. Eso es un tumor de acá a la China, ¿sí? Para eso hacemos muchos de estos estudios. Y la diverticulitis que habíamos charlado ahí con el compañero, fíjense como los saquitos dependientes del colon sigmoide, donde más frecuente se da la diverticulitis colon descendente, y más todavía en el colon sigmoide. Y en el atomo, voy medio rapidongui, podemos estudiar la parte del intestinal o del aparato digestivo, sí, también. Fíjense en una tomografía que está en la región superior de tórax, también podemos evaluar el esófago. Tiene que tener paredes finas. Fíjense que cualquier patología acá, ¿qué es lo que tiene anatómicamente que lo diferencia del resto? El esófago. Tiene que ser una cavidad virtual, a Que menos tiene que que tenga ser una columna. cavidad virtual, y que principalmente si tiene un tumor hace un desastre, porque no tiene nada que lo contenga. ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene el peritoneo que lo envuelve, no tiene membrana externa que lo envuelve, entonces cualquier patología se pasa al corazón, al mediastino, a diferencia del resto de los intestinos que están envueltos con un subperitoneo, tienen una contención más que no tiene el esófago. Por eso una patología en esófago no es lo mismo que intestinal. Fíjense cómo se está relacionando hacia adelante con la tráquea, las primeras regiones de lo que es parte de la aorta también. Fíjense, ¿qué les parece? ¿Esta estructura qué es? ¿Qué cosa, profe? Es la aorta. Y si tenemos que describir el estudio, como siempre yo les hincho, ¿cómo lo describiríamos esto? De cero. Eh, Allá que dice una tomografía. Exacto, es un átomo. ¿Qué más? es una Una tomografía tomografía, computarizada en un corte axial, la Exacto. zona abdominal o tóraco-abdominal, porque podemos ver el hígado Sí. y también se pueden observar la aorta y la vena cava, creo. No tanto. No se ve. yo ahí Entonces, si se ve la... Sí, decime. le agregaría lo que me dijo mi compañero, que tiene contraste endovenoso en tiempo arterial positivo. Exacto, perfecto. En tiempo arterial. Es una fase arterial porque está sorpintado la aorta. Ahora si dijo el compañero, si estaría pintada la cava, fíjate que estamos en un corte medio bajo para lo que es la cava, perdón, alto para lo que es la vena cava inferior, ¿no? Porque acá tendríamos que estar pintada lo que son las suprahepáticas, y en esta región pintada la cava. No lo está en fase bien arterial. Fíjense su relación con el esófago. Una esofagitis por reflujo puede, imagínense, está ahí apoyado, así, tomando sol, a lo que es la pared anterior de la aorta. Cualquier inflamación va a molestar a la aorta, ¿sí? Es muy peligroso cualquier patología neoplásica, su relación con ese órgano noble como es la aorta. Y si yo, por ejemplo, les hago un dibujito a mano, así acá nomás donde estoy, ¿qué segmento del hígado les parece que estamos en esta región? Segmento 8 porque estamos muy Segmento superior 8. y Estamos muy superior, perfecto. Ese es el razonamiento. Ya a medida que vamos bajando, el esófago va entrando dentro de lo que es la primera porción del estómago. Fíjense, el estómago normalmente va a tener contenido aéreo. Si no le damos contraste oral, puede tener contraste líquido, o sea, puede tener agua. Esa es la primera porción del estómago. Fíjense hacia atrás cómo se está relacionando con el vaso. ¿Sí? Ya empiezan a aparecer algunas estructuras más, como es el riñón derecho. Fíjense acá adelante, ¿qué parece que es esto? Si este es el estómago. Las esa es la asas flexura, intestinales, flexura cólica, ¿Flexura cónica de qué? flexura cólica izquierda, derecha. Puede ser izquierda o puede ser una de las porciones iniciales del colon transverso, que como recuerden que tiene una angulación. ¿Cuál es el más alto? ¿El lado derecho o el izquierdo? el izquierdo, porque en el Mejor. derecho está el hígado. Exactamente, ¿sí?
y por eso parece que está un poco más corto también el colon ascendente, porque está un poco más por debajo, y imagínense el colon transverso, perdón, el colon descendente es más largo, recorre más de la región más superior del abdomen a la inferior. Pero sí está bien, puede ser el ángulo izquierdo, puede ser el colon transverso, fíjense su relación también con lo que es el lóbulo medial o izquierdo del hígado. Ya la fase final del estómago, perdón, y la primera inicial de lo que es el duodeno, ¿sí? ¿Con quién se está relacionando el duodeno en esa porción? Con el lóbulo Medial. cuadrado del hígado. A Con medial. el lóbulo cuadrado a medial, cuidado. A medial, ¿con quién se está relacionando casi íntimamente? La Con el primera, páncreas. exacto, la cabeza del páncreas, ¿sí? Fíjense, la primera porción más alta, la segunda más abajo, el páncreas que acá se empieza a relacionar, por eso también, porque el páncreas, una lesión neoplásica en esta región puede matar al paciente en poco tiempo, porque puede hacer metástasis a través de la aorta, puede dañar la aorta, invadir todo, porque está... ¿En qué posición el páncreas? Cuando ustedes me van a presentar el páncreas, hola, el páncreas, yo soy ¿de qué región del abdomen? Muy importante. Retroperitoneal. Exactamente, retroperitoneo. Y en el retroperitoneo comparte junto el lugar con la aorta, entonces cualquier patología en lo que es la cabeza o cuerpo, adiós, mete metástasis a todos lados. Fíjense también como en el paciente está con contraste oral, nosotros en nuestra característica de nuestros hospitales públicos, generalmente en Neuquén, le damos contraste oral, algunos otros hospitales privados no lo hacen, cobran todo, imagínense, así que si lo hacen lo van a cobrar también. Nosotros como somos públicos por ahí resolvemos más rápido alguna patología del paciente. Y fíjense cómo el colon, parte del colon transverso, tiene contraste oral, ¿sí? Y el aire, ¿dónde está? Hacia arriba del mismo, ¿sí? Se está haciendo como un nivel. Entonces el paciente, obviamente, en la tomografía está acostado en decúbito dorsal. ¿Sí? Fíjense la diferencia, cómo aprovechamos a tener las austras del colon, a diferencia de lo que es el intestino delgado, que no tiene las austras que tiene el colon, ¿sí? Fíjense la diferencia en los repliegues de uno y otro. Y el contenido aéreo, va a tener siempre mucho más contenido aéreo el intestino grueso que el delgado. Ahora, si tenemos un paciente con una distensión porque tiene una patología obstructiva, donde no puede continuar el recorrido de la materia fecal, está súper constipado el paciente, hay que descartar una obstrucción. Se llama el síndrome de obstructivo suboclusión y le piden una tomografía. Cuando a veces le vemos en la tomo, está tan distendido, las austras del colon, porque está todo distendido, porque no puede, está obstruido. Imagínense que está tan distendido que el colon transverso o el colon del intestino grueso pierde las austras y no sabemos qué es intestino. Y hay que ubicarnos anatómicamente, ¿sí? Fíjense en esta imagen. Si dijimos que estaba bien relacionada por las fascias de toda la pared posterior de lo que es el abdomen, sabemos que acá está el colon, lado izquierdo, Descendente. el colon descendente, ¿sí? Fíjense. Y por delante va a tener el intestino delgado. Eso nos tiene que ayudar a ubicar. Sí, ya sé, me van a decir, no tiene austra. Sí, pero está en la región posterior. Y si está recontra distendido porque está ocluido, es por la distensión, no porque sea intestino delgado. Esas por ahí a veces son las discusiones que tenemos con los cirujanos. Para mí es una lesión que tiene en el cono por la posición anatómica. Fíjense cómo la anatomía lo usamos todos los días. Este es un modo de explicarle cómo es la preparación, cómo le damos el yodo y el ayuno del paciente para prepararlo, más para que lo chusmeen. Y ya en la región inferior, esta es una imagen patológica, fíjense, por ahí ustedes no lo pueden llegar a ver, pero bueno, el paciente está un poco distendido, esta distensión esperaría tener un poco más para la patología que tiene el paciente, ¿sí? Fíjense esto, nosotros les hacemos contraste endovenoso en la fase arterial porque los vasos nos ayudan a ver. A veces, las porciones móviles, como son el cono transverso y el sigma,
al tener su movilidad, y si sumado que tenemos el colon sigmoide muy largo, un dórico sigma, a veces se tuerce y se hace un vólvulo. Ese vólvulo hace una obstrucción al paciente, no puede ir del cuerpo, se distiende todo, a veces están tan distendidos que la materia fecal la pueden vomitar, eso es muy feo, pobre, para el paciente, y bueno, le hacemos un estudio de esto para ubicar dónde está ese vólvulo y esa torsión del intestino, como en esta región. Esto se llama el signo del remolino, más que nada para que lo sepan y cómo lo usamos. Anatómicamente, si nosotros nos ubicamos, ¿qué les parece? ¿Qué estructura? Intestino delgado, grueso, es sigma, en esa región. ¿Podemos definirlo? Y es sigmoide por las crestas ilíacas y el promontorio. Exacto, es un buen razonamiento, pero como está también en la región muy anterior, tan anterior del abdomen, puede ser intestino delgado también, pero está correcto tu razonamiento. Puede ser sigma o puede ser intestino delgado. Vamos a ver. Fíjense en esta imagen, que es el mismo paciente. Esa torsión que tiene en esta región justo es parte del intestino delgado. ¿Viste? Como a veces nos puede confundir. Y con el contraste endovenoso, fíjense cómo se llama el signo del el peine, porque parece un peine, si se imaginan, con mucha fuerza, en el que lo escribió, cómo los vasos nos ayudan a ubicar el signo del remolino. Al torcerse, van a ver esa torsión que veíamos en el corte axial, en el corte coronal. Fíjense cómo está todo distendido, y fíjense el colon, cómo está también tan distendido, que parece un intestino delgado, pero la distensión que tiene hace que parezca que sea el intestino delgado. Bueno, y esa es una patología, fíjense que también tiene líquido libre el paciente, muy dolorido, tiene aire acá, que puede ser que esté perforado también, y estaba perforado, pobre. La distensión es dilatación, aumento del tamaño. Se extendió tanto las paredes del colon que parece intestino delgado, porque normalmente tiene las austras, a diferencia del intestino delgado. Una pregunta de examen es esa: ¿cómo yo me doy cuenta? En esta imagen te puedo dar una imagen axial, ¿quién es el colon y quién es el intestino delgado? Un ejemplo. Y una de las cosas, la región anatómica donde están ubicados. Si yo justo les doy en un corte donde está pasando por los colon ascendente y descendente, ubíquense en la pared posterior. Si están bien en la pared posterior, tiene que ser colon ascendente o descendente. Ahora, si justo les hago trampa y subo o bajo la región del sigma, donde está junto compartiendo con el intestino delgado, ¿y quién es quién? Como la imagen que vimos recién, que dijo el compañero. Y anatómicamente estamos en la pelvis. ¿Puede ser sigma? Puede ser sigma. ¿Puede ser intestino delgado? Y sí, puede ser también. En este caso, justo que una patología está todo extendido y no sabemos quién es, en una imagen normal tienen que ubicar las austras. Si ven las austras, y esto es colon. O si no ven las austras y lo ven liso, intestino delgado. Eso es lo que ustedes tienen que intentar ubicar en las imágenes. Y con la resonancia también se pueden hacer, se buscan lo que no se puede ver por tomografía. A veces se pide para complementar el examen la resonancia. Y la resonancia, con las dos secuencias madres, T1, T2, y con el contraste endovenoso, nos ayudan a ver patologías. Y según si tienen una imagen quística, si tiene contenido líquido, nos va a ayudar qué secuencia a ver. Si es una imagen líquida, ¿cómo lo corroboran? Si tenemos que ver líquidos, tenemos que tener T2 Un T2, ¿y cómo se va a ver? muy clarito. Hipointenso sería. ¿Hipointenso o hiper? Hiperintenso. Se va a ver hiperintenso. La secuencia T1 se va a ver oscuro o hipointenso. Esas son dos secuencias madres, pero imagínense, la resonancia está evolucionando a modos impresionantes y varían de un equipo a otro, pero para que tengan en cuenta lo básico es reconocer una secuencia 1, una secuencia T2, porque imagínense que hay 1.000.000 de secuencias que sirven para saturar la grasa, para un montón de otras cosas. ¿Y dónde utilizarían el contraste? ¿En qué fase? ¿T1 o T2? En fase T1. T1, para no confundirlo. Exacto. Porque en T2 veríamos hiperintensidad también. Y si justo tenemos un T2
y bueno, le pasamos contraste. ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer para decir, bueno, vamos a ver lo que tiene contraste y en la secuencia T2 que no me dé una falsa imagen de realce de contraste? ¿Qué se le puede hacer? Que lo hemos visto en cerebro. Una ventana, no. No, ventana no. Se llama una secuencia, ¿sí? Se hace una saturación de líquida, ¿sí? En el cerebro, ¿se acuerdan que era el FLAIR? Es una saturación y se puede solo alza la porción de fase de la T1, lo que es el contraste. Pero hay un montón de secuencias, pero con que sepan reconocer secuencia T1, T2, o si es una estructura grasa, o si es una estructura, una lesión, si es contenido graso o líquido. Con esas dos secuencias les va a ayudar para todo el recorrido de la carrera. Y si les cuesta encontrar en un estudio de abdomen, vayan a buscar cavidades que contienen líquido normalmente, que pueden ser en el abdomen, ¿dónde? En el estómago, y si justo el estómago no tiene líquido, vamos a buscar en qué otra parte. Que tenemos la suerte de que esté acá, la columna. Sí, en la columna tenemos líquido cefalorraquídeo. Si se ve blanco, secuencia T2, si se ve negro, secuencia T1. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que ayudar si les toca, desgraciadamente, un arresto de abdomen. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Sí, Sí, sí. profe, perfecto. Bárbaro. Y otra de las causas, otra de lo que se usa este estudio es para la parte ginecológica, que se ve espectacular. Fíjense las imágenes, como en tomografía no podemos lograr esta imagen, en la resonancia sí. Muy importante para ver patologías. Fíjense, ¿esto es una mujer o es un hombre? Es un hombre, sexo masculino. Sexo masculino. ¿El resto de los compañeros qué opinan? ¿Cuál de los dos es hombre y cuál? Ese, el que tiene la flechita, para mí es un sexo Ah, masculino, y el que está sexo del otro lado femenino. es... Y este es masculino. ¿Sí? Fíjense Sí. cómo la próstata está por debajo de la vejiga. Y acá tenemos el útero y la vejiga que no tiene pis, ¿sí? ¿Cómo se está relacionando? Muy importante, recuerden los repliegues dentro de lo que es la pelvis, el espacio de Douglas, el recto vesical, el espacio de Retzius más adelante, que es el espacio entre el pubis y la vejiga, ¿sí? Muy frecuente en los chicos que chocan en la moto, de romperse el pubis y van a encontrar líquido en esa región. Fíjense cómo también podemos ver la vagina en la mujer, ¿sí? Y que tiene una lesión también en el útero muy frecuente que se llama mioma. Fíjense cómo se observa. ¿Y esta qué secuencia les parece que es? T2, T1, T2. T2. Puede ser si el líquido es blanco. Y en el lado contralateral, También es T2. parece T2 también, exactamente. Fíjense que también dentro de la... Si no tienen la suerte de que el paciente justo, bueno, no sé si tiene líquido, no sé dónde hay líquido, vamos a buscar la vejiga. Si está bien blanca como acá y acá no tanto, ahí podemos acercarnos a un T2. Este me queda completamente, no me queda completamente si es un T2, me parece que es un flex, se llama, es una fase específica del abdomen, pero sí, está bastante blanco, puede ser un T2. Y tiene una lesión del... Sí, en esta sí, y en esta no. Acá la paciente ha hecho pis y acá el paciente no. Fíjense las relaciones, como le digo, en los espacios, los repliegues peritoneales. Eso lo tienen que saber, vayan chusmeando la porción de su relación hacia atrás con el recto sigma, sí, tanto en el hombre como en la mujer. Y nada, les comentaba que justo ahí tiene una patología en la columna el señor, ¿sí? A diferencia de la mujer, tiene un quiste intrarraquídeo, ¿sí? Fíjense, se llama quiste de Tarlop, que no lo tiene la mujer. Bueno, y seguimos, que creo que esto lo habían visto también con Maya, que es la histerosalpingografía, que también la hacemos en el HOSPI.
Es un estudio engorroso para la mujer, hay que pinzarle con esta pincita, como se observa, el cuello del útero y mandarle por dentro una cánula que se llama cánula de rubí y le pasamos contraste dentro de la cavidad del útero. ¿Sí? El útero es una cavidad, tiene una cavidad dentro, tiene que tener una forma parecida a esta, en forma Y abierta, en forma de T, normal, no tiene que estar dividida, ¿sí? Toda la anatomía normal, fíjense cómo la utilizamos, que se va a continuar con las trompas, ¿sí? Las cavidades de las trompas, para después volcar el contenido de las trompas dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Porque sepan que se comunica con la cavidad peritoneal. Recuerden eso. Y eso se llama prueba de Coté positiva. Si la paciente le ponemos el contraste, pasa el contraste de la cavidad uterina a través de las trompas y se vuelca dentro del peritoneo como acá, es normal, un paciente normal. Pero bueno, esta es la forma donde nosotros le ponemos el contraste por mujer y le hacemos la imagen. Se usa un contraste específico que es iodado, pero es mucho más viscoso que el contraste que usamos para la toma. ¿Okay? Es para este caso, para que pueda pintar. Y lo mismo que el resto de los otros estudios. Para estudiar una cavidad tenemos que ver que las superficies estén lisas, que no tengan defectos de relleno, que no tengan como prolongaciones internas, así como externas, para descartar patologías, que pueden ser tumorales, pueden ser adherencias, que podemos descartar con este estudio. Normalmente también la posición de lo que es el útero dentro de la cavidad no tiene que estar lateralizado, ni tiene que tener una imagen que esté de compresión, que lo esté lateralizando. Para todo esto puede servir. Una de las causas, y la más frecuente, mejor dicho, que piden este estudio, es para, ¿qué les parece? ¿Alguno se ha hecho, algún familiar, algún amigo, amiga, perdón? ¿Para qué les parece que se pide este estudio? Para ver si hay alguna obstrucción. Exacto, para ver si generalmente de esterilidad. La mujer no puede quedar embarazada, quieren descartar alguna patología que sea causa de la mujer. Entonces le pidieron una histerosalpingografía y con esto vemos de que no estén obstruidas las trompas. Con esto también se puede hacer tratamiento, aunque no lo crean, porque no solo diagnóstico, sino tratamiento. A veces hay adherencias, desgraciadamente le avisamos a la mujer que le va a doler, aumentamos la presión dentro de la cavidad, ¡tup! Y se destapa la trompa y puede ser un tratamiento también para que la mujer pueda quedar embarazada. ¿Ok? Muchas veces también nos piden para corroborar que se tienen pinzadas las trompas. No he visto ninguna paciente que se le desenganche la ligadura de trompa, pero bueno, nos siguen pidiendo y no entienden que no, porque están cortadas, están plegadas, ¿no? Imposible. Entonces, bueno, lo piden, lo hacemos y vemos que esto no pasa, no se llena la cavidad de la trompa. Así queda el contraste acá, hacemos un poquito de presión y no pasa el contraste, prueba de Coté negativa, porque el contraste no pasó a través de las trompas y no se volcó dentro del peritoneo. Y bueno, creo que eso es todo, chicos. ¿Cuándo tienen examen? Que no me acuerdo. La semana que viene, profe. La semana que viene. Cualquier duda, ahí tienen mi email, pero prefiero que usen el Petco. Así no me explotan el mail, pero si están desesperados, no entiendo esto, y bueno, necesitan una ayuda de urgencia, me avisan y, no sé, nos conectamos un ratito en el Meet. Yo estoy trabajando, pero a veces leo igual los mensajes y quizás me ha pasado a veces que han tenido algún momento de que no entendían algo y se volvían locos, me escriben y nos arreglamos personal para sacarse esa duda, ¿no? Te mando un Meet para conectarlo y me decís, mira, no entiendo esto que dice acá, pum, pam, listo, es así, y todo seguí estudiando. Si no voy a hacer una clase magistral, sino intento ayudarlos sacándole dudas. Así que vayan aprovechando, ¿les queda alguna duda? ¿Quieren ver algo más? Segmentación No. hepática, eso, chusmeenlo, es simple. Después, ¿qué más? Lo vimos bastante acá. Vayan escribiendo cualquier cosa. Si tienen dudas, y si no, mucha suerte. Voy a ver si estoy en la mesa. Van a hacerla, sí, la semana que viene. Sí. Voy a ver si estoy en la mesa también. La semana que viene seguro nos vemos.
Bueno, profe, muchísimas Ok, gracias. profe. Bueno, Gracias. que estén bien, estudien. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.